Bueno, buen día a todos. Buenas tardes, buenas noches. Para los que van a ver el video después y para los que están acá, porque ya no sé. Es bueno tener a alguien para echarle la culpa, ¿no? Que el pastor me dijo tarde que había que poner la computadora, entonces yo ahora me desligo. Pues bienvenidos. Jonathan y Noelia, que se bendiga, su gusto tenerlos con nosotros. Ellos van a compartir la palabra de Dios, un desafío y la obra que están realizando en una zona muy necesitada que se llama Ranquihuao y varios aldeas que se llaman, ¿no? Sí, parajes. Parajes, Blancura y algo así. Y allá tenemos a nuestro representante Esteban Ochoa, que está más bien por ahora sentado al banco de suplentes, esperando poder salir, pero trabajando en la logística. Gracias a Dios porque nos permite trabajar juntos. ¿Y la rojita? ¿Cómo? La rojita. La rojita, sí, la camionetita vieja pero rendidora. La Ford, la Ranger, que fue de representante esta vez de todos nosotros. Dios es bueno. Lo hemos cantado el domingo pasado, lo hemos hablado, ¿se acuerdan? Que leí un versículo, el Salmo, ¿cuál era? Que dije que lo hice personalizado, ¿se acuerdan? 103. ¿Salmo? 103. No, 3 menos. 100. Salmo 100, que estuvimos leyendo de entrar, que entremos invitándonos unos a otros a entrar con libertad a la presencia de Dios. Y ahora lo vamos a cantar. El domingo pasado lo leímos y ahora lo vamos a cantar. Entra con acción de gracias, por sus atrios alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte Jehová. Alabadle al son de trompetas, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy alabándole con el corazón. Y los hombres cantan, porque bueno es Dios, y las mujeres repiten, hacen el eco, porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia, nos unimos allí, ¿sí? ¿Se ponen de pie? ¿Me ponen de pie? De
débiles, salimos del polvo, pero Dios conoce nuestra debilidad, nos entiende, no nos juzga y sigue siendo bueno, sigue siendo fiel a pesar de que nosotros muchas veces no lo somos. Vamos a cantarlo otra vez, pero esta vez empiezan las mujeres en el coro y en los hombres le hacemos el eco, el contracanto, ¿sí? Queremos alabarte, queremos exaltarte, enaltecer tu nombre, adorarte de todo corazón. Gracias, Señor. Y nos postramos ante ti, Señor, y ante el Creador de todo, nuestro Señor Jesucristo, porque hemos venido a adorarte, hemos venido a adorarlo, hemos venido a adorar al Trino Dios. Señor, y nos postramos humildemente, espíritu de corazón, y te adoramos. Gracias, Señor, porque sos bueno. Y aunque muchas veces no entendemos las cosas que haces, que permitís que haga el enemigo, el pecado que reina en el mundo, pero sabemos que sos bueno y estás en control, sos soberano. Por eso nos inclinamos humildemente, reverente ante ti y te adoramos. En nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Él es creador de todo, Él es soberano, Él es el que está en control, Él es el que merece el reconocimiento y la adoración, no solo la nuestra. Oramos para que la palabra de Dios llegue hasta lo último de la tierra, para que todos puedan conocerlo, para que su palabra corra y bendiga y libere a los que están oprimidos, presos, por causa incluso de su nombre. Estamos orando en estos días por Afganistán, por nuestros hermanos que han sido identificados. Yo no sabía, pero hace un tiempito los creyentes decidieron todos registrarse ante el gobierno anterior, ¿no? Porque dijeron, tenemos que ser ejemplo para nuestras generaciones y tenemos que testificar, sabiendo que registrándose iban a ser perseguidos, pero lo hicieron
y dijeron queremos ser los pioneros para que las generaciones que vengan no tengan temor de dar su fe en Cristo, aunque esto signifique la muerte. Después con ese mismo registro los talibanes llamaron, algunos pastores decían, sabemos quiénes son, sabemos dónde están, los vamos a ir a buscar. Y algunos que recibieron este llamado pudieron salir a tiempo, huir y estar refugiados en otros lados, otros no. Y hermanos en la fe que dan su vida. Pero la palabra de Dios sigue viva, poderosa, activa y sigue corriendo la tierra y el mundo para llenar todo de la gloria de Dios. Porque Él ama este mundo y sigue teniendo misericordia. Por eso estamos acá para darle las gracias y adorarlo de corazón. Y hay una canción que me gusta mucho de Marco Vidal, que también tiene un eco, unos cantan y los otros repiten. Así que vamos a dejar de que comiencen las mujeres primero desde mi corazón y repetimos los hombres. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, no importa dónde esté, te alabaré. Del más alto lugar, perdón, me equivoqué. Desde el fondo del mar, del más alto lugar. Desde acá empezamos con el eco. Yo pensé que eran todos juntos. Entonces comienzan las mujeres desde el fondo del mar y los varones hacemos el eco desde el fondo del mar, ¿sí? Desde el fondo del mar, Desde el fondo del mar, el más alto lugar, del más alto lugar, del más hondo abismo te alabaré. desde mi corazón, Desde mi corazón, fuerte o débil esté, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, instante de mi vida, con gozo
finalmente Jesucristo va a ser reconocido. Amén. Toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará que Él es Dios. Aunque ahora digan Dios no existe, aunque lo tomen a burla, aunque desprecien los valores, aunque persigan a la iglesia, Él es triunfador. Sabemos el final de la película y nosotros estamos allí, victoriosos por haber creído en Él. No porque somos mejores, somos igual que todo ser humano, pecadores y necesitados de la gracia y el perdón de Dios. Pero por haber creído en Cristo y su sacrificio, hemos obtenido el perdón de nuestros pecados, la vida eterna y el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor. Tú eres Dios. Es maravilloso eso. Oramos y damos gracias a Él. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por habernos traído con un deseo en el corazón de encontrarnos contigo, de alabarte, de adorarte en medio de nuestra debilidad, aún sin saber bien cómo hacerlo, pero tu Espíritu nos ayuda, Señor. Y queremos reconocerte, queremos honrarte, no hay palabras, Señor. Queremos poner tu nombre, tu persona en alto y postrarnos, Señor. Postrarnos a los pies de Cristo, a tus pies, oh Padre, a los pies del Trino Dios y adorarte de todo corazón. Gracias. Gracias porque nos abriste los ojos, nos hiciste ver nuestra maldad, nuestra necesidad de ti. Gracias porque nos guiaste por tu Espíritu, porque pudimos recibir a Cristo en nuestras vidas como Salvador y Señor, porque por su resurrección tenemos vida eterna, perdón de pecados y vida eterna, Señor. Cuántas cosas maravillosas. Y junto con Cristo, como si esto fuera poco, nos das todas las cosas que necesitamos cada día para serte fieles, para honrarte, para seguirte, para exaltarte, para demostrarte a los demás en nuestras vidas, para que aún sin palabras los demás te puedan ver y puedan creer. Gracias por tu misericordia sobre esta tierra. Seguimos pidiendo por un día más de salvación, para que tu palabra corra y muchos conozcan y reciban a Cristo en este día. Especialmente en esos lugares donde Cristo no fue anunciado, donde hay oposición, donde hay persecución, donde hay dolor, donde hay muerte, donde hay torturas. Que el testimonio de tus hijos, tu palabra viva, sirva para alcanzar incluso a aquellos detractores, a aquellos tiranos que dañando tu pueblo te dañan a ti, como cuando dijiste a Saulo, ¿por qué me persigues? Y él estaba persiguiendo a seres humanos que tenían fe en ti, pero te estaban persiguiendo a ti. Gracias porque eres un Dios justo, paciente, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan y sean salvos. Gracias porque hoy sigue siendo un día de gracia. Nos ponemos ante ti y queremos pedirte que abras nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, que los utilices a los pastores, Señor, Jonatán y Noelia, que nos visitan en esta mañana para hablarnos de ti, para desafiarnos y para seguir firmes en la fe, haciendo tu obra, extendiendo tu reino. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pastores. Me salgo el barbijo. Bueno, buen día a todos. La verdad es que estoy muy contenta. Por lo general viene él y hoy nos tocó acompañar para dar un poquito, un resumen, un mini testimonio de lo que son las misiones en Rancagua, ¿sí? Quédese tranquilo que yo no voy a dar el mensaje, lo va a dar mi esposo, pero compartir un poquito. ¿Cuántos conocen los viajes misioneros? ¿Vieron algún video? ¿Sí? La mayoría, ¿no? ¿Sí? Saben que nosotros, y es algo que siempre les digo a los pastores, no lo tomamos como algo local, ¿no? Nuestra iglesia es Centro Cristiano Esperanza.
Pero en Ranquilhuao es un nombre que usted nunca va a escuchar. En Cusamen es un nombre que no va a escuchar, porque para nosotros es una obra misionera interdenominacional. Porque esta iglesia desde el día 1 ha invertido en gente, en recursos, en dinero, en donaciones, así que para nosotros es tanto parte de este lugar como del nuestro, ¿sí? Sienta que es usted también el que muchas veces viaja con lo que ofrenda, con lo que da, con lo que ora, ¿sí? Yo sé que... ¿Algún problema? Que han acompañado y las oraciones se sienten, así que para nosotros, si bien el pastor siempre dice, nosotros los acompañamos desde un lugar muy proactivo. Realmente sentimos a la iglesia muy de cerca y cuando estamos allá lo mencionamos la calle Belgrano, nosotros decimos. ¿De dónde son? De distintas iglesias. Y si algún día querés ir a aquel, podés ir acá, podés ir allá, porque lo que nos interesa es que la gente conozca a Cristo, ¿no? Y en Cusamen particularmente hay un testimonio tan triste del Evangelio, en divisiones, en pleitos, en malos testimonios de aquellos que ministraban a la gente, que la gente no necesita más de eso, necesita ver la unidad de Cristo, ¿no? Así que bueno, hay un video, yo no sé, ¿vos lo podés ir frenando? Íbamos a traer como algún resumen más, pero este no lo hizo Multimedia, lo hizo uno de los chicos, está bastante casero, pero sí tiene un resumen muy específico de la gente, de lo que más o menos vivimos este año. Quizás ya lo vieron, pero igual lo compartimos. En julio se cumplió un año, por eso algo de lo que refleja el video son todas las estaciones del año, ¿sí? Llegamos en invierno, en la época más dura, pero vimos la llegada de la primavera con la gente, cuando todo se despejó, cuando el problema no era la nieve, era el barro, y también cuando ese barro se secó en el verano, que pudimos llegar con una traje, con una Sprinter, a lugares impensados, ¿no? Vehicularmente hablando. Pero el clima y el lugar acompañaba mucho, que no, es algo que no se puede hacer en el invierno. Estas son más actuales, que se ven los caballos, es algo que no hicimos siempre, la mayoría de nosotros, no, salvo uno de los chicos, no sabíamos cabalgar, menos en distancias largas. Lo máximo era una excursión en algunas vacaciones de media hora con el caballo que te lleva al día y volvés,
Pero estar 6-7 horas arriba de un caballo, cuesta arriba en la montaña, era un desafío enorme para muchos de nosotros que este año nos animamos. Era caminar o subir al caballo. Bien, gracias por el video. Algo que por ahí nos han preguntado es, y yo les quiero resumir brevemente, es ¿cómo arrancó? ¿Por qué vamos? ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando estamos en Rancagua? Que son cosas que muchas veces uno no lo puede ver en un video, ¿sí? Incluso las características de las personas que van. Y esto arrancó, ¿se acuerdan cuando se recibieron las donaciones de papas? ¿Sí? Que la mitad se la quedó la municipalidad y la mitad quedó para las iglesias evangélicas. Entonces, después cada iglesia retiraba y entre sus contactos, la gente se repartía en distintos barrios, distintas localidades. Bueno, cuando sucedió eso, también surgió la posibilidad de llevar a Nahuelpan. Dijimos, bueno, ya que dimos por todos los barrios Esquel, ¿por qué no vamos hasta Nahuelpan? Y cuando fuimos a Nahuelpan, uno de los chicos que viajaba, que él es de allá de Rancagua, le dice a otra hermana de la iglesia, ¿y por qué no volvemos a nuestros pagos? Vos y yo somos del campo, conocemos a la gente, allá hay necesidad, ¿por qué no hacemos un esfuerzo y llevamos papas para Rancagua? Nosotros ni siquiera podíamos decir Rancagua. Ahora usted escucha que lo digo bien, pero al principio era Raniliao, Rancagua, nos costó un montón. Y eso fue lo que dijimos, bueno, vamos, con un enfoque muy asistencialista. La idea era llevar papas, y como llevamos papas, llevamos frutas, llevamos víveres, llevamos un montón de cosas, pero jamás lo habíamos pensado como, vamos a arrancar una hora en Rancagua. No teníamos ni idea a dónde íbamos. Era en plena nevada, así que había mucha nieve por todos lados, y llegamos. Cuando hicimos ese viaje nos encontramos con una realidad muy desconocida para muchos de nosotros, desde las carencias materiales, de escasez, de miseria, como las espirituales, ¿no? Como la gente lejos de Dios, desilusionada, con experiencias muy tristes y un abandono, sobre todo de la tercera edad, que es un área que a mí me apasiona, los abuelos, muy solos y en condiciones muy tristes, ¿no? La primera vez que alguien viajaba volvía como, ay no, pero ¿cómo puede ser? Y nosotros sí, nos pasó lo mismo, pero ¿y ahora cómo hacen? Pero la casa, el techo, pero ¿cómo sobreviven? Y la realidad es que viven más que nosotros, porque los abuelos todos tienen más de 100, los que hemos conocido, pero solos, ¿no? Y cuando vimos todo esto y volvimos de ese viaje, dijimos, tenemos que volver, ¿no? Porque la gente nos decía, ¿van a volver? ¿Los vamos a volver a ver? Y decíamos nosotros, bueno, vamos a ver, sí, si podemos en algún momento volvemos. Estábamos en una pandemia súper restringida, cuando nadie podía viajar, no me pregunten cómo conseguíamos los permisos para poder llegar, y los permisos de todos los que se sumaban, los que querían ir, y así arrancó esto, ¿no? En cierto sentido. Que después, desde ese enfoque, algo que siempre decimos, la iglesia no hace asistencialismo, la iglesia es mucho más que eso, ¿sí? Cuando comenzamos a avanzar en el contacto y en la llegada de la gente, empezamos a ver el obrar de Dios, ¿no? Siempre decimos que lo que nos abrió las puertas fue quizás una bolsa de comida. Pero esa bolsa de comida después nos permitió a nosotros compartir, abrir una Biblia en esos hogares, sacar la criolla, ponerse a cantar un par de canciones, hacer un llamado, ver cómo esa gente que cada vez que nos veía llegar al principio se iban corriendo porque eran muy ermitaños, porque éramos desconocidos, de pronto se ponían contentos, ver que las abuelas quedaban llorando cada vez que nos íbamos, porque algo que ellos te dicen mucho, nadie viene. Ustedes hacen todos esos kilómetros para acá. Hay gente más cerca que podría venir a vernos. Dice, pero este esfuerzo no lo hace nadie. Y la gente que ha ido una vez al año. Pero sostener algo mes a mes, que ellos saben que vos vas a estar ahí, eso ha comprado el corazón de la gente, ¿no? El equipo es un equipo de todas las edades, adultos, abuelos, jóvenes, muchos jóvenes y adolescentes. Nuestra hija tiene 11, estuvo yendo también a las misiones y realmente para ninguno de ellos es fácil porque nosotros además de lo que llevamos, cada uno costea su hospedaje, su cena, su almuerzo, que eso lo tenemos todo en el pueblo. En la mitad se quedó sin trabajo, llegaban meses donde decíamos, ¿y lo ponemos o no lo ponemos? No, pero ¿y después cómo hago, cómo pago el alquiler? Y Dios proveía, y Dios cubría,
y realmente han sostenido, yo siempre digo, a mí me apasiona ver la gente que disfruta lo que hace y que lo hace con pasión. Los que van lo disfrutan 16 kilómetros de caminata cuesta arriba, disfrutan no poder caminar cuando te bajas de un caballo, porque es tanto lo que uno ve en esas vidas, es tanta la devolución de la gente, ¿no? Que no saben qué darte, que si es por ellos te ponen gallinas adentro del auto de agradecidos, de haber ido, de haber visto decisiones de fe. ¿Saben? Yo me anoté una joven que se llama María, la abuela Florentina que tiene 104 años, el abuelo Eulario que tiene 104 años, Lucas, un nene de 7 años, Roque, un hombre grande, Marita, un adolescente de 15 años. Todos ellos aceptaron a Jesús. Nosotros tenemos videos. No saben lo que fue escuchar a las abuelas, a los abuelos, decirle que sea Jesús. Hay un abuelo que está en silla de ruedas y le dice a la nieta, yo me tengo que parar para esto, ayúdame. De pie quiso hablarle a Jesús. Hay una abuela que cada vez que nos ve llegar nos dice, yo todo lo que ella conocía al Señor, ¿no? Y dice, yo conozco a Dios hace muchos años, dice, y desde que arrancó la pandemia nunca más pudimos ir a ninguna iglesia. Dice, y nunca más yo supe nada de esa congregación en la que yo estuve toda la vida. Que ustedes vengan, dice, Dios sabe lo que yo extrañaba, escuchar un corito, una canción, lo que daría por estar en un culto, lo que daría por escuchar una palabra de aliento, de fe, de ánimo. Dice, y poder vivirlo con ustedes. Y ella llora, nosotros nos ponemos a cantar y decir, y uno a veces pudiéndose notar, no se nota en una reunión, ¿no? Y la gente no sabe lo que valora los cultos más sencillos del universo, porque estamos en una ronda con dos criollas, a veces con un acordeón, coritos de campaña, porque es lo que allá llega, una palabra de aliento, de ánimo, de fe, y la gente es totalmente movilizada, ¿no? En lo que Dios empezó a hacer en cada corazón. Hay frases que nos han dicho que nos han impactado mucho. Uno es que una de las jóvenes que acompaña a que vive sola con su abuelo nos dice siempre, desde que ustedes vinieron cambió todo, algo cambió, desde que empezaron esas visitas que nadie más estuvo, que solamente, que ni nuestra familia, que ni los hijos, todos esos abuelos tienen más de 10 hijos, ninguno de sus hijos va y visita a esos abuelos como la iglesia de Cristo. Y esas cosas reflejan fuerte y en alto el nombre de Jesús. También nos han dicho punta de locos, también han hablado mal de nosotros. En el campo, no sé si hay gente del campo que conozca el campo, ¿qué quieren decir cuando dicen punta de locos? ¿Qué quieren decir cuando dicen punta de locos? No. Punta de locos que no caminan nomás y se quedan donde... Tal cual. Eso le dicen ellos a los animales, ¿sí? Punta de chivo, punta de... Cuando se van y bueno, no saben qué. Y bueno, y nos ha pasado que las mismas pobladoras nos han contado, dicen, no, me agarró el otro día un vecino y me dijo, estos son una punta de locos, que van, dice, caminando bajo la nieve, están re locos, se van a entumir, dice. Y ella le dice, guarda con esa punta de locos, guarda, le dice. Porque esa bendita locura, la que esta gente tiene, que yo no me morí de hambre este invierno. Porque esa mujer que nos defendió vive en una zona donde no hay camino, ni con la 4x4 podríamos llegar aunque quisiéramos, ¿sí? Vive en una zona que se llega o caminando o a caballo. Nosotros fuimos 3 veces caminando. La primera vez que no habíamos conseguido ni siquiera caballos de usar para pilcheros, los chicos cargaban en las espaldas las mochilas de mochileros con kilos y kilos de mercadería. Si usted quiere levantar alguna de esas mochilas hoy, le puedo asegurar que no va a poder, porque yo ni entre dos pudimos. Decíamos, ¿cómo hicimos para cargar eso? Era Dios. Y ahí uno ve hasta que nos daba algo sobre, porque de otra forma hubiera sido imposible. Cuando llegamos a este lugar, esta mujer estaba sorprendidísima, porque le había pasado de haber quedado aislada 3 meses, haber matado los animales que tenía para sobrevivir y así todo no haber llegado bien, ¿no? A un abuelo que el año pasado tuvo que estar internado, desnutrido, porque se le acabó la leña, porque se le acabaron los animales y porque no había forma de que alguien pudiera llegar a ese lugar con el nevascón tan fuerte que tuvimos. Entonces esta mujer le decía, bendita esta locura,
bendita esta gente que hace lo que hace, porque yo, dice, mis hijos no pueden hacer muchas veces esta caminata tan seguido, y nosotros hasta garrafas de gas los jóvenes han cargado en el hombro para que ella pudiera este invierno estar bien, ¿no? La motosierra, porque muchos de ellos tienen leña alrededor, pero no tienen cómo cortarla. La mayoría de los abuelos tienen mal la rodilla, la pierna, el brazo, algo que no funciona. Entonces, si no va alguien con una motosierra o con un hacha, esa misma leña que tienen tampoco la pueden usar. Nosotros siempre decimos, donde vamos no nos puede faltar ni la motosierra, ni la guitarra, ni todas las otras cosas que llevamos, ¿no? Y yo, Iglesia, quiero darles gracias a todos, y principalmente a los pastores, porque nos hemos sentido sumamente acompañados. Gracias por ser parte. Sepa que usted está allá, sepa que lo que siembra se multiplica, da fruto, que empezamos a hacer un trabajo re lindo en el pueblo con adolescentes que se suman. Dice, acá no hay nada, acá nadie hace nada. Dejamos un mural en la ciudad que dice Tu vida vale, con toda una campaña contra el suicidio, porque es una atmósfera espiritual tristísima la que se vive en el pueblo, tristísima, de abandono, de miseria, de malos testimonios, de un evangelio que la gente no debería haberlo vivido de esa manera, pero sin embargo así fue. Entonces nosotros, una palabra que hemos tomado mucho y termino para estas misiones, está en Isaías 58:12, que dice, yo se las leo, usted después si quiere la buscan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si usted recorre, y ojalá algún día alguno más nos acompañe, aparte de Esteban, tanto Cusamen como los parajes, que son ruinas, todo está en ruinas. De hecho, cuando fue mi esposo se sorprendía la cantidad de molinos que están rotos, que están en ruinas, que están abandonados. Y así es lo espiritual también, ¿no? Mucho abandono de la gente. Y esta palabra es la que a nosotros nos ha inspirado mucho, decir, vamos a levantar esas ruinas, vamos a levantar eso que alguien destruyó. En Dios vamos a volver a construir un evangelio firme, sólido, real, que la gente cuando tenga que contar cosas de la iglesia sean cosas lindas para contar. Que las nuevas generaciones, porque estamos trabajando con los hijos de esos abuelos, realmente puedan transformar todo lo que viene después y que no siga siendo un lugar que se abandona, sino que siga siendo un lugar que florezca, que produzca, que dé fruto, tanto en la tierra como en los corazones, ¿sí? Así que yo les agradezco mucho por estar orando por todo lo que se hace, por acompañar y por sembrar. De otra forma no hubiéramos podido hacer todo lo que hicimos. Hubiera sido más difícil o más sacrificado, pero de esta forma ha sido llevadero. Yo le mostraba al pastor los videitos de por dónde anduvo la camioneta. Y realmente es la primera vez que no nos estancamos. Siempre hubo que paliar, siempre hubo que tirar de todo para poder sacar la Sprinter. Y esta vez andar con la 4x4 fue, no sé, una idea, la tranquilidad con la que viajamos. Y yo le decía, gracias, porque realmente fue menos cansador para nosotros, caminar menos. Así que bueno, hermanos, esto es un poco el resumen y los testimonios. ¿Qué pasó la? Pasó la posta. Pasó la posta. Me siento una persona importante acá, tengo un micrófono, siento que voy a hablar a las Naciones Unidas más o menos. Qué lindo poder estar con ustedes y realmente es una experiencia que hay que vivir para terminar de entender, ¿no? Hasta que uno no se va y sale del trabajo que hace por ahí acá, no estoy diciendo que no hacemos cosas acá, pero hasta que no salís hay cosas que por ahí no terminás de entender y queremos desafiarles a seguir creciendo en las misiones. Todo tiene que ver con misiones, al fin y al cabo. Vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? A todo lugar, a toda nación, a todo pueblo, a todo paraje. Si uno piensa en Ranquilhuado, tiene que pensar en como que juntaron un montón de gente. Vieron un lugar así de unos muchos kilómetros y lo tiraron así. Y donde cayó, ¿no? Incluso cuando le dicen
el vecino, dice, no, acá nomás, el vecino está acá nomás. Uno se entusiasma, dice, hago 3 minutos de caminata y estoy con el vecino, y son más o menos 5 kilómetros para ver a uno, a la vueltita son 8 kilómetros para ver al otro, subiendo y bajando montañas. Y arrancamos en una época complicada, el invierno. Subir a la casa de la abuela que les mencionábamos recién, que vive en plena cordillera, es un camino de 8 kilómetros, subiendo y bajando, y con el viento, con la nieve, aseguro que no es grato. El rostro se marca, se lastima, la piel se duele, pero llegar allí, a una casita hecha de cartón, envuelta literalmente con cartón y envuelta con alambre para que no se vuele el cartón, te dice, valió la pena. Y poder cantar y alabar a Dios junto con esas realidades nos entusiasma más. Y hay mucho trabajo, así que no solo en Ranquirhuao lo hemos conocido y ya nos han llamado también de Hualjaina, de, ¿cómo se llama el otro? Fofocahuel. Estamos descubriendo un montón de cosas que había ahí. Yo no sabía ni que existía Ranquirhuao, así que ha sido todo un descubrimiento. Y la verdad que sí, la camioneta, no mostramos todos los videos por donde anduvimos porque así no la prestan de vuelta. No, hay que ser sabio, dijo uno por ahí. Pero realmente nos ahorró mucho trabajo y justo cuando fuimos se nos largó un temporal, así que nos agarró en plena nevada, mucho frío y mucho viento, muy frío, así que nos vino bárbaro. Pero fue toda una aventura, nos sentíamos haciendo esos recorridos de 4x4, que algunos lo hacen solo para divertirse. La camioneta se divirtió también, la rompimos de entrada nomás cuando arrancamos, pinchamos en la salida nomás, pero Dios ha sido bueno con nosotros, con la iglesia, porque al fin y al cabo el más interesado en ese abuelo perdido en el medio de la nada sigue siendo Dios, y sigue Dios pensando en la iglesia. Así que entusiásmese con lo que al Señor le entusiasma y disfrute servir al Señor. Me encanta cuando dice, los que van no van y dicen, bueno, tengo que ir a las misiones. Van apasionados, están siempre ansiosos. Hay varios que nos dicen, la semana que es previa a ir ya no pueden dormir de la ansiedad del deseo de poder ir. Así que ojalá pueda contagiarse de esa pasión, ¿no? Y en sí es la pasión que movió a Jesucristo a dejar su trono, su gloria y venir por nosotros, vos y yo, hombres y mujeres que necesitábamos un Salvador. Déjenme compartir con ustedes una porción de la Escritura. Carlos, cuando me invitó, me dijo, dales bastante como para que hasta que vuelvas tengan alimento, así que calculo que en 2 horas y media hacemos un pequeño break y seguimos, así que prepárese. ¿Sí? Traje mucho contenido, así un buen asado hacemos ahora, no hizo la previa y ahora vamos con lo suculento. Así que quiero invitarles a abrir sus Biblias en un pasaje de la Escritura allí en Mateo, capítulo 9. Mateo, en medio de todo el desarrollo de la vida de Jesús, hace una pausa y nos resume un poquito la cotidianidad, el diario vivir de Jesús y sus características. Y es un buen resumen que nos puede ayudar en este tiempo para entender la vida de Jesús y por ahí pensar en cómo es nuestra vida. Siempre hablamos, cuando hablamos de los cristianos, que los cristianos como meta tienen ¿qué cosa? Ser iguales a Jesús. Bueno, acá vamos a ver un resumen de cómo era Jesús, cómo era su día a día, y vamos a ver, decir, bueno, che, ¿qué onda? Perdón si uso esos términos. Pero ¿me parezco o no me parezco a Jesús? Cuando me ven a mí, cuando ven mi diario vivir, ¿pueden decir que ven a Jesús? ¿O no? Porque no hay punto intermedio. O lo ven o no lo ven. Entonces, quiero invitarles a poder ver algunas características, hay mucho más todavía, pero esto es un resumen. ¿Sí? Mateo capítulo 9, versículo 35. Me siento acorralado también ahora con estos micrófonos. ¿No te da presión? No. Siento que... Más me enchufaron el reloj de frente como para decir no te tardes tanto. Miren cómo sabemos las cosas. Capítulo 9, versículo 35. ¿Lo encontró?
Dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas de cada lugar, y anunciaba la buena noticia del reino, y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Y al ver a la gente, sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos, ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Algunas características que podemos sacar de este resumen de la vida de Jesús en la tierra. Primero, Jesús anunciaba el reino. Y esto es algo importante que vos y yo tenemos que tomar. Tenemos que hablar del reino, tenemos que anunciar continuamente el reino de los cielos. Y en esto quiero sacar a veces una idea mística que tenemos, o una idea falsa, llámela como quiera, de que el evangelismo es solo para aquellos que tienen un don de evangelista, o para que tienen algún carisma especial, o para los que tienen demasiada parla. El evangelismo y hablar del reino de Dios es para todos los que son parte de ese reino. Mi pregunta para vos, para que pienses y reflexiones, ¿sos parte del reino de los cielos? ¿Lo sos? Bueno, tenés que anunciar el reino. Sos embajador de un reino. Tenés que representar continuamente, abogar, pelear y defender los valores y los principios del reino, pero anunciar el reino y hacer que este reino se extienda hasta lo último de la tierra. ¿Quién? Todos. No solo el que habla mucho, no solo el que tiene carisma. Todos los que hemos sido y somos parte del reino tenemos que hablar. O sea, estoy hablando de vos, de vos, de vos y de vos también. Y de mí, claro está. De cada uno. Me encanta lo que dice. Anunciaba las buenas noticias del reino. Dígame, ¿cuántas buenas noticias escucha a diario? Yo, si soy honesto con ustedes, y arrancan quizás como yo a la mañana en mi oficina prendiendo la radio y escuchando a Longobardi, lo único que va a escuchar durante todo el día son malas noticias. Y si sigue viendo los canales y demás, lo que sigue escuchando son malas noticias. Estamos saturados ¿de qué? De malas noticias. ¿Jesús qué hacía? Anunciaba las buenas noticias del reino. Las buenas noticias. Hay muchos temas para hablar en el día a día. Estoy de acuerdo con vos. Y saben, el reino tiene todos los temas para seguir hablando. Todos los temas. En el reino de Dios vas a encontrar en su palabra todos los temas. Habla de matrimonios, habla de hijos, habla de educación, habla de finanzas, habla de esperanza, habla de perdón, habla de la depresión, habla del dolor, habla del sufrimiento, del duelo, de alegría, de decisiones, habla de mujeres, habla de hombres, habla de liderazgo, habla de identidad, habla de sanidad, habla de todo. Díganme si no podemos hablar todo el tiempo del reino. En nuestras conversaciones diarias, en medio de tantas malas noticias, nosotros tenemos un reino que habla de ¿qué? De buenas noticias. Y las que la tienen que transmitir no son los canales de televisión o las radios, somos vos y yo, los miembros de ese reino. ¿De qué estás hablando todo el día? Y no hablo de religión, no hablo de formas o usando un lenguaje pseudo cristiano, donde digo con cada 3 palabras un amén, un gloria a Dios o qué sé yo. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que tengo que adoptar ciertas formas que podemos llamar cristianas. Estoy hablando de vivir el reino y de hablar del reino. Porque es muy difícil decir una cosa y vivir otra. Mi mensaje no tiene peso si es así. Por eso tenemos que entender que el peso del Evangelio de Jesucristo no estaba solo en lo que decía porque Él era la palabra viva, sino porque Él vivía lo que decía.
Y nosotros tenemos que anunciar un evangelio con las mismas características. ¿Por qué vamos a Rangihuao y llevamos comida? Porque tengo que cubrir sus necesidades también, a medida que también les hablo de Cristo. Pero lo mismo lo tengo que vivir en mi hogar, en mi vocabulario, donde no estoy dentro de un salón de iglesia. ¿Cómo hablas fuera de este espacio? Acá por ahí decimos Dios te bendiga, bienvenido, gloria a Dios, aleluya, amén. Y son términos correctos, está bien, no estoy diciendo que no los diga, por favor. Pero fuera de acá, ¿cómo es tu lenguaje? Si hoy yo le tuviera que preguntar a tus hijos, ¿cómo hablas en casa? ¿Qué dirían tus hijos? ¿Hay un lenguaje de queja? ¿O hay un lenguaje de buenas noticias? ¿O hay un lenguaje de esperanza en medio del dolor? ¿Hay un lenguaje de, aún en la pérdida, yo tengo fe de que Dios cubrirá, traerá paz, consuelo? ¿Cómo es nuestro lenguaje? ¿Cómo vivimos el día a día? Eso habla de si es o no una buena noticia. Eso habla de si la gente te va a creer lo que decís o no. Qué triste cuando nuestros propios hijos son los que no nos creen, porque no ven lo que decimos que somos. Y en esto quiero desafiarte, iglesia. Nuestro mensaje tiene que ser genuino. Tenemos que ser íntegros, tenemos que vivir lo que decimos. Y qué bueno que es Dios, porque sabiendo nuestras debilidades y sabiendo que, como bien dijo Carlos, somos de carne y hueso, somos pecadores, nos dio su Espíritu Santo que nos ayuda en todas nuestras debilidades. Y quiero desafiarte a que seamos como Jesús, que anunciamos las buenas noticias, pero que las vivimos también. No es algo para el futuro cuando Él venga, es para empezar a vivir hoy y así anunciar el reino. Ser un mensaje que la gente pueda ver, que pueda palpar, que pueda realmente comprender. Cuando hablamos de matrimonios, decime si no es mejor y es más seguro probar y después vemos. ¿O no es el discurso que todos dicen hoy? Más, si te vas a casar te van a decir, vos estás re loco. ¿No? ¿O no es así? Ahora, ¿será porque no estamos mostrando que vale la pena estar casado y vivir un matrimonio según los principios del reino? ¿No será que están faltando esa clase de noticias? ¿Me está entendiendo lo que voy diciendo? Que mi evangelio sea un evangelio vivido. Es lo que hacía que la gente siguiera a Jesús. Veían una realidad junto con lo que decía. Veían a los religiosos, a los fariseos, a los saduceos y todos los que estaban ahí, que decían un montón de cosas que había que hacer, pero que no podían vivir, o que no le daban respuestas a sus realidades. El reino trae respuestas con buenas noticias, y tenemos que anunciarlas. Jesús será el mismo en lo público como en lo privado. A Jesús nunca lo iban a encontrar en offside. Y eso es un llamado para todos nosotros. Nuestra vida íntima, nuestra vida en el hogar, nuestra vida en el trabajo, donde no nos ven quizás el resto, es la misma que cuando vienen acá. Entendamos algo, en la iglesia no vas a ver personas perfectas, para nada. Desde el que les habla en adelante, y perdone si le ofendo, pero no somos perfectos. Somos hombres que cometemos errores, tomamos malas decisiones, nos equivocamos. A veces actuamos impulsivamente bajo deseos equivocados, pero nos seguimos esforzando por cada día ser más parecidos a Cristo. Por cada día realmente manifestar desde mi vida interior a todo lo que hago los principios y los valores del reino. Aquello que defiendo, lo vivo. No vas a ver personas perfectas, pero vas a ver familias que pelean por vivir el Evangelio en toda su plenitud. Vivir esa vida en abundancia que Jesucristo nos vino a dar en toda su plenitud. Matrimonios que luchan por su relación, padres que les muestran su fe realmente a sus hijos, no solo que los llevan a una iglesia. Padres que viven en sus hogares su fe, que enfrentan dificultades, pero bajo los principios del reino,
que aman como Dios el Padre nos ama a cada uno de nosotros, hijos que honran a sus padres, más allá de las características que tenemos los padres. Y hablo de padres y hablo de madres, por favor, no se sientan solo los hombres, porque si no es solo para los hombres, no. Somos todos representantes del reino. Estoy hablando de vivir, no de cumplir normas, de vivir el Evangelio apasionadamente. Miren, trabajadores honestos, trabajadores que cumplen con de lo mejor que ellos tienen, lo que hacen. Que en su lenguaje hay un lenguaje del reino, que habla bien, que enseña bien, que busca bendecir y no ver cómo consigue beneficios o planes o esto o lo otro, sacar provecho. Al contrario, si es necesario, hasta entrega lo que tiene con tal de bendecir a otro. Porque al fin y al cabo, lo que somos y tenemos es por gracia divina y no hay otra. Así que lo que hoy vivo lo tengo que vivir con la misma gracia que yo hoy recibí. De gracia recibo, de gracia doy, de gracia vivo. Este es el mensaje del reino que Jesús anunciaba, que lo vivía, pero también lo anunciaba. No dejemos de hablar, pero no dejemos sobre todo de vivir. Miren, Mateo capítulo 5, para tomar otro pasaje, versículo 16 dice: así dejen ustedes brillar su luz ante toda la gente. ¿Frente a quién tengo que brillar? Hay otro pasaje que dice: una luz no se prende para después esconderla debajo de una caja, ¿se acuerdan? Sino que ¿dónde se pone? Lugares altos. ¿Te animás a exponer tu vida para alumbrar? ¿Te animas a decir, como decía Pablo, imitame a mí como yo imito a Jesús? El silencio otorga, ¿eh? ¿Te anima? Insisto, no somos perfectos, pero buscamos la excelencia en todo. Que su luz brille ante toda la gente y que las buenas obras que ustedes realicen brillen de tal manera que la gente adore ¿a quién? Al Padre Celestial. Que cuando te vean a vos puedan decir: gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Saben una de las historias que es interesante allí en Ranquilhuo? Que es el que, por así decirlo, el punta de lanza en todos los lugares a donde vamos, se llama Esteban. En realidad Esteban se le puso algo que no le gustaba el nombre original, es Cornelio. Se lo cambió, o Chispita para los que lo conocemos de la obra. Es que todos lo conocen, es interesante, donde vamos lo conocen todos y allá son todos Nahuelquil, una cosa interesante para conocer de la historia, pero todos conocen quién fue, cómo vivió, las características que tenía antes de que se fuera de Ranquilhuo. Y una historia muy triste, muy dura, muy llena de dolor, de ruina, pero cuando conoció a Cristo cambió su historia, como cambió nuestra historia. Y es un impacto tan fuerte ver ese contraste entre un hombre sin el reino y un hombre con el reino, que ese es el mensaje más fuerte que estamos dando. Yo puedo ir y predicar, pero ¿saben quién les impacta más? Cornelio. Y se sientan a escucharlo. ¿Por qué? Porque su vida, que la conocieron, refleja un reino distinto. Y quieren conocer ese reino, al verlo ahí. Que ven su realidad, que se parece mucho a la que tenía Esteban. Y dicen: yo quiero ser parte de ese reino que te cambia. Anuncian, que tu vida anuncie. Pregunta para que pienses y reflexiones: ¿qué está diciendo mi vida? ¿Qué dice mi vida en el diario vivir? Y claro está, ¿qué está diciendo mi boca? ¿Me estoy quejando por el gobierno? ¿Estoy todo el día con queja porque no llego a fin de mes? ¿O porque el gobierno se atrasó 2 o 3 o no sé ya cuántos meses? Sigue atrasado todavía, no sé. ¿O tengo otro lenguaje en mí? ¿Me entienden? ¿Qué escuchan mis hijos cuando yo llego al hogar?
tiene podrido este sistema, me quiero ir del país. O me escuchan hablar de la esperanza que aún en medio de las tribulaciones puedo tener paz. ¿Se dan cuenta que el mensaje es distinto del reino? Y este sistema necesita. Pablo le decía, somos cartas leídas. ¿Qué leen cuando leen nuestra vida? ¿Qué leen nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, la sociedad? ¿Qué leen en nuestras vidas? El problema que tenemos muchos cristianos es nuestra dualidad, que decimos una cosa y vivimos otra. Y en esto yo quiero invitarte a ser como Jesucristo, sé íntegro en tu manera de vivir. Lo que digas, vivido. Y si no, a veces es mejor callarse hasta que Dios haga la obra en nosotros, pero dejá que Dios haga la obra. Sé barro moldeable en tu vida, sé barro tratable. Déjenme hablarles de otra característica de Jesús en este recorrido, en este resumen. Jesús sanaba a la gente. Mientras iba recorriendo los pueblos y lugares, parajes y demás, ¿qué hacía Jesús? Sanaba. El evangelio que trajo Jesús no se quedaba solo con hablar de su reino, se traducía en acciones que bendecían a otros, que cambiaban la realidad de otros. A medida que vas leyendo cualquiera de los evangelios, incluso si lees sobre todo el de Marcos, vas a ver un Dios de milagros, un Dios de sanidad, un Dios de poder, un Dios que se manifiesta en la realidad de cada uno de nosotros, pero transformándola, cambiándola. Jesús pasaba mucho tiempo sanando a los enfermos, alimentando a hambrientos, consolando a afligidos, además de que enseñaba. ¿Manifestamos un Dios de poder en nuestro evangelio? ¿Se acuerdan la historia de Jesús allí entrando al templo, en Lucas capítulo 4, que toma el rollo y abre y lee la escritura? Déjenme leerle lo que leyó. Tomó el libro de Isaías y leyó Isaías capítulo 61, un pasaje que tenemos que tomar para nosotros, para decir, así tiene que ser mi vida. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a ¿qué dice? A predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Y termina ese relato diciendo, hoy se ha cumplido esto. ¿Por qué? Porque era la característica de la vida de Jesucristo. Él cambiaba realidades. Su amor era tan grande por cada uno de nosotros que transformaba nuestras realidades. La realidad es que por amor hoy estamos acá. ¿Se acuerdan Juan 3:16? Pasaje conocido, calculo que lo sabrán. De tal manera que hizo Dios. Amó que ¿qué? Que dio. Y se dio a sí mismo porque era lo mejor que había. Nosotros cuando damos, muchas veces damos ¿qué cosa? Lo que sobró, porque me compré otra zapatilla que hago y doy aquellas que ya están gastadas. Jesús buscó en toda la tierra qué podía haber para dar, porque nos amaba. Y se dio cuenta que lo mejor que había en el universo entero era ¿qué? Él mismo. ¿Qué hizo? Porque te amaba a vos y a mí. Se dio. Y cambió nuestra realidad. Cuando vos amás como Jesús nos ama, no te vas a quedar quieto frente a las realidades, vas a buscar transformarlas. Y como somos hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo, tenemos un poder que nos habilita para transformar esas realidades. El reino de Dios no viene para parchar, Él viene para darte una vida nueva, para cambiar tu realidad. Yo les quiero hablar de un reino que es poderoso. No es un reino que siquiera se pueda comparar con los reinos de este mundo. El reino de Dios es el más poderoso. Fíjense lo que hizo Jesús en un momento con sus discípulos. En Mateo capítulo 10, versículo 1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio, ¿qué cosa? Autoridad
sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El libro de los Hechos nos muestra un montón de gente común y corriente con debilidades, con limitaciones, pero que fueron llenos del poder del Espíritu Santo y cambiaron el mundo. Sanaban personas, sanaban dolencias, echaban fuera demonios. Parte de su vida diaria. ¿Se asemeja a la nuestra? ¿Crees que Dios te ha llenado su poder, pero para cambiar realidades? No es que nosotros lo hacemos, lo hace Dios a través de nosotros, pero Dios se quiere manifestar en hombres y mujeres que están dispuestos a ir a donde hay necesidad para cambiarlo, que están dispuestos a orar, creyendo que Dios aún sana, que Dios aún hace milagros, que sigue siendo un Dios de prodigios, que sigue siendo un Dios que trae libertad a los oprimidos. Yo sé que es un tema difícil a veces hablar de demonios. No es un tema que nos guste, pero es una realidad. Pero ¿sabes qué? Es una realidad que puedes cambiar. Es una realidad que puedes liberar. Son cautivos que necesitan que alguien los libere de sus cárceles. Se lo resumo así, este pedacito al menos. Acuérdense que todavía nos queda 1 hora y media. La iglesia es la única esperanza del mundo. Pero la iglesia nunca fue un edificio. Son hombres y mujeres que viven el reino. Sos vos, soy yo. Vos sos la esperanza del mundo. Yo soy la esperanza del mundo. ¿Lo somos? Hoy sigue habiendo personas enfermas, rotas emocionalmente, esclavos espiritualmente, hombres y mujeres con profundas dolencias, desoladas y sin esperanza. Es muy triste ir allá y llegar a una casilla llena de humo, en medio de la nada, y que te digan, estoy solo, y tiene 80 y pico, 100 y pico, y se fueron a anotar solos, imagínense. Y que te digan, estoy solo. Es duro. Tengo hijos, pero tengo nietos, tengo bisnietos. Y no viene nadie. Ahí está la iglesia siendo esperanza para esos hombres y mujeres. Ahí. Pero también está acá en Esquel. Está lleno de jóvenes que se siguen quitando la vida porque no saben para qué vivir. Sigue habiendo un montón de hombres y mujeres que se rompen en sus lazos, sumergidos en la angustia o sumergidos en la depresión. Siempre se cuenta que el libro de los Hechos es un libro que narra aproximadamente 30 años de la iglesia post-Jesús, pero que es un libro inconcluso, que nunca se terminó de escribir, porque se dice que lo seguimos escribiendo hasta el día de hoy, que seguimos agregando capítulos, que siguen habiendo hombres y mujeres como Pablo, como Pedro y tantos otros, que siguen llevando el Evangelio hasta el fin del mundo. Mi pregunta para vos y para mí también, ¿está mi nombre escrito allí llevando su reino? ¿Está algún Lucas escribiendo mi nombre porque se fue a no sé dónde a llevar el Evangelio y cambió realidades? Les contaba a los chicos que cada viaje es una aventura y nos sentíamos como Pablo yendo a las misiones, le pasaba de todo. Me encanta porque muchas veces creemos que las misiones es, no sé, hablar en no sé dónde, no sé, tenemos a veces algunas ideas equivocadas. Pero Pablo le pasaba de todo. La mayoría de sus misiones fueron presos, pero en cada prisión había una iglesia. Tuvo naufragios, lo perseguían, lo tuvieron que sacar escondido de una ciudad, le pasaba de todo. A nosotros cada vez que viajamos nos pasa de todo también. Obviamente no tenemos naufragio porque no hay mares, gracias a Dios, por ahora que enfrentar. Pero hay que
seguir escribiendo el libro de los Hechos. Hay que seguir contando aventuras de misioneros. No se acabaron. Yo a veces, siempre que pienso en ustedes, pienso en el nombre que se pusieron ustedes. Quiero aclararlo eso. Yo no tuve nada que ver. Digo, qué osado. Yo ni a gancho me pongo ese nombre. Porque la presión propia del nombre ya me pone nervioso. Pensar en lo que ese hombre hizo. Yo leí la historia. Leí las cartas finales. Es muy duro. Estuve donde él estuvo. Yo no sé si podré hacer todo eso. Ni a gancho me pongo el nombre. ¿Por qué? Porque no sé si estoy a la altura, pero quiero estar. Quiero estar. Quiero ser, aunque sea poco, quizás para muchos, pero quiero llegar a ser algo así. ¿Qué historia estamos contando? O qué, dicho de otra manera, ¿qué historia van a contar de nosotros? ¿Qué historia van a contar de nosotros? Déjenme darle una tercera idea en cuanto a la vida de Jesús. Jesús dice que cuando vio la multitud, vio a la gente, vio a los hombres y mujeres, incluso cuando vio a Jerusalén, cuando llegaba, ¿se acuerdan? Él sentía ¿qué cosa? Compasión. Compasión. Quiero hablarles de la compasión divina. Cuando él veía, se conmovía de compasión, hasta lo más íntimo de su ser, desde sus entrañas, porque estaban desconcertadas, porque estaban abatidas como ovejas que no tienen pastor. Cuando vemos a las personas, ¿cómo las vemos? ¿Cómo las vemos? Me hace pensar, ¿se acuerdan de esa frase de Jesús? El que tenga oídos para oír, oiga. Déjenme inventar una. No soy Jesús, quédense tranquilos. Pero el que tenga ojos para ver, vea. ¿Cómo vemos a la gente? ¿La vemos con compasión? Cuando ves sus realidades, ¿se te conmueven tus entrañas? Está hablando de ese dolor que no tiene nada que ver con la lástima. Muchas veces vemos realidades y nos da lástima. Seamos honestos. Pero la compasión tiene que ver con un dolor mucho más profundo que te deja que no puedas pasar de largo. Que como aquel buen samaritano, y algo tengo que hacer. Yo algo tengo que hacer. Yo algo tengo que hacer. Cuando Jesús veía hombres y mujeres normales, se conmovía de compasión. ¿Qué estamos viendo? Déjenme darles algunas características de Jesús viendo a la gente. Jesús se conmovía de compasión por el dolor que en el mundo había. Tenemos pasajes, muchos. Se conmovía de compasión por los enfermos y cambiaba su realidad. Mateo 14. Por los ciegos, Mateo 20. Por los oprimidos por demonios y los liberaba, Marcos capítulo 9. En todas las aflicciones de los hombres, Él se afligía y buscaba cambiar su realidad. Él no podía ver a nadie padecer sin desear liberarle de ese padecimiento. Fíjense que cada encuentro de los hombres con Jesucristo cambiaba sus realidades. ¿Cambió Jesús tu realidad cuando te encontraste con Él? Quizás no, porque no te has encontrado con Jesucristo, pero si te encontrás con Jesucristo, tu vida nunca más sigue igual. Jesús se conmovía por el sufrimiento que había en el mundo. ¿Se acuerdan de esa viuda que iba llevando a su hijo allí en la ciudad de Naín? Y cuando ve el carruaje del sepelio, Jesús se conmueve, se duele y cambia la realidad de esa viuda que perdía a su único hijo. Jesús se conmovía con mucha compasión por el hambre que había en el mundo. Cuando veían las multitudes cansadas, los discípulos, ¿qué hicieron? Decirles que se vayan. Fíjate que cómo se las arreglan. ¿Y Jesús qué se hacía? Se conmovía, tenía compasión. ¿Y qué les dijo? Denles de comer. Jesús sigue diciendo las mismas cosas hoy en día. Jesús se sigue conmoviendo por esas realidades también. ¿Por qué llevamos alimento? Porque tienen hambre. No estamos engañando a la gente, tienen hambre. Hay gente que tiene frío y pasa el invierno durmiendo porque no tiene para calefaccionarse.
Es una realidad que uno dice, es un chiste. No, venga y vea. Es muy duro. Pero esa misma realidad que hay allá, la sigue viendo acá. No necesitas ir a Ranquihuao. Anda a cualquier barrio de acá. Salí de tu, hoy está de moda esta frase, zona de confort. Camina unas cuadras, camina por tu centro y vas a ver las realidades y el dolor que hay en la gente. Si empezás a mirar como Jesús mira. Jesús se conmovía y tenía compasión por la soledad. Cuando veía a los leprosos que estaban desterrados de la sociedad, abandonados de la vida social, con una condena ya adelantada de muerte, Jesús se conmovía, los tocaba, Jesús se acercaba, hacía las cosas fuera de lo que era la normalidad del sistema. ¿Cuándo fue la última vez que rompiste las normas por llevar compasión, misericordia a alguien que estaba solo? Cuando arrancó la pandemia, con todo respeto lo digo, saben, tengo que romper un montón de normas. Y si a alguno le ofende, oféndase, no me molesta. Había mucha necesidad. ¿Cuántos? Gente sola. Y Jesús sigue queriendo llevar compasión a esa gente. Y sí, yo sé que le molestó a unos cuantos. Y creo que todos se tomaron el trabajo de decírmelo. Pero no. Jesús también tocaba leprosos y era contra la norma. Jesús no se guió por la norma del sistema, Jesús se guió por lo que quería hacer, porque tenía compasión. Él cambiaba las realidades. Con esto no estoy haciendo un llamado a la rebeldía al sistema ni nada por el estilo. Siga usando el barbijo, vacúnese o no se vacune, pero a veces estamos tan preocupados por agradar al sistema que nos olvidamos de agradar al que nos llamó a cambiar las realidades de gente que sigue sufriendo en nuestro sistema. Jesús se conmovía y tenía compasión por el desconcierto en el que vivía el mundo. Se dio cuenta, decía, como ovejas sin pastor, como era punta de locos. El mundo, díganme, ¿sabe dónde va? Díganme si no está perdido. Han corrido tanto los límites que hoy no hay verdad, no hay límite, no saben qué hacer. Y con todo lo nuevo que inventan, tienen que inventar cosas nuevas porque no saben cómo arreglar lo malo que inventaron. En un mundo sin principios, sin verdad, Jesucristo sigue siendo la verdad. Jesucristo sigue siendo el principio que te da esperanza. Jesucristo es una guía certera en nuestra vida, total, completa, ante el desconcierto, ante la confusión, ante gente que no sabe quién la puede defender. Jesucristo tenía compasión. Los judíos, los eruditos de la época, simplemente les imponían nuevas cargas, nuevas leyes, nuevos mandamientos que ellos inventaban. Jesús, ¿qué traía? Libertad, traía dirección, traía perdón, traía restauración. Jesús cambiaba las realidades. Miren, yo creo que el cristianismo no es una mera actividad. Sigo diciendo la frase, es la esperanza del mundo. Es la dirección del mundo. Es la única salida para este mundo. Déjenme resumir y terminar. Termina el versículo que leíamos hoy diciendo a Jesús frente a su diario vivir. Dice, oren al Señor, al dueño de la mies, de la cosecha, para que envíe, ¿qué cosa? Obreros. Y esto me generó a mí un desconcierto. Porque no entendí por qué Dios está pidiendo obreros, cuando quizás muchos de nosotros oramos para que haya nuevos convertidos, o para que pueda el Evangelio llegar a más gente, o que las buenas nuevas puedan llegar a nuevos y haya nuevos hermanos en medio nuestro. Jesús dice, oren por obreros. Obreros. Y esto es un desconcierto. ¿Por qué Jesús le tiene que decir a la iglesia, oren por obreros, cuando está la iglesia?
¿Entiende mi duda? Mi inquietud. ¿Por qué Jesús nos está diciendo oren por obreros a la iglesia? ¿Por qué no orar por recursos? ¿Por qué no orar por que más personas se conviertan? ¿Por qué no? Porque ya está la mies, ya está el campo listo. Lo que nos está faltando son obreras, son hombres y mujeres que asuman su rol allí donde están. Esto no es un llamado a arranquiguao, esto es un llamado a que vivas el reino en toda su plenitud. ¿En dónde estás? Hay desesperanza, hay vidas que cambiar, hay realidades que transformar, hay matrimonios que salvar, hay hijos que restaurar, hay ancianos que consolar, hay viudas que traer gozo. Hay tanto para hacer, hay tanto. Leo este pasaje y me sigo sintiendo desconcertado. ¿Por qué no orar por otra cosa? Jesús nos orienta y nos dice, oren por obreros. ¿Saben? Hay una realidad que pasa cuando uno ora por un tema. Se empieza a identificar con ese tema. ¿Se acuerdan la historia de Nehemías? ¿Qué hizo Nehemías cuando escuchó la realidad? De gente que estaba a mucha distancia. Empieza a orar y ¿qué hace? Se identifica con la situación. Meses después generó todo un plan para cambiar esa realidad. ¿Sabes qué va a pasar? Y esto quiero dejártelo como advertencia. Si vos te pones a orar por obreros para la mies, lo más probable es que al primero que Dios llame sea a vos. Y ahí te hago la pregunta. ¿Querés empezar a orar por obreros o seguimos orando por recursos? ¿Quién se prende para los recursos? Yo me prendo también, hace falta. Cada viaje es un billete, por otra camioneta más. Viejito no, la queremos igual. Porque ¿quién se prende para orar por obreros? Se anima a decir, como quizás dijo Isaías en esa visión donde en realidad el que estaba hablando y se estaban preguntando entre el Padre, el Espíritu y Jesucristo, ¿quién irá? Y él se enganchó, se prendió en una conversación ajena, como quien dice. Y dijo, aquí estoy yo, envíame a mí. Yo quiero dejarles y resumir este tiempo para la iglesia Allen-Gardner. ¿Vas a estar dispuesto a orar para que Dios te envíe a vos? ¿Vas a estar dispuesto a vivir una vida que realmente refleja un evangelio que vale la pena ser vivido? Tus hijos van a ver tu pasión por el reino, van a querer lo mismo, porque el mundo no tiene nada que se le compare. ¿Qué clase de reino estamos viviendo? Y quizás, así una realidad distinta hasta hoy, pero lo bueno en Jesucristo es que hoy puedes empezar a vivir a pleno ese evangelio y apasionarte por su reino y empezar a orar, Señor, yo estoy dispuesto, tú me salvaste a mí, si diste tu vida por mí y junto con Él me diste tu Espíritu Santo que me da poder para cambiar esas realidades y a la vez todo lo que necesite dijiste que me lo ibas a dar. ¿Cómo no voy a ir yo y dar todo? ¿Cómo no? Si no tengo nadie más, dijo Pedro, ¿a quién ir? ¿Cómo no voy a dar todo? Termino. Y perdonen que me extienda. Aprendí con la muerte de mi padre que el tiempo no lo tenemos contado, lo tenemos que aprender a aprovechar. Y cuando se termina, de lo que se habla es de la historia que dejaste. Te pregunto, cuando tus días se terminen en la tierra, ¿qué historia contarán de vos? ¿Qué historia contarán de vos? ¿Qué historia? ¿Estarás en el libro de los Hechos? O quizás será una historia que se olvide. De las decisiones que hoy tomes, de las oraciones que hoy empieces a hacer, ¿se va a hablar? ¿O se va a guardar silencio? Quiero dejarte una invitación de parte de Jesucristo, que sigue diciendo, oren por obreros. La mies es tremenda. Es que Él sigue necesitando obreros.
Ranquilhuao, la comarca, el mundo sigue necesitando obreros. Habrá aquí, será una iglesia llena de obreros. Y para cerrar, hasta que me vuelvan a invitar, nos seremos calientasientos. Una frase de mi padre, así que échenle la culpa a él. Dios te llamó a cambiar historias, empezando por la tuya. Orad conmigo. Padre, se conmueve mi corazón al pensar cuánto me amaste y me sigues amando. Estuviste dispuesto a dejarlo todo por mí. Estuviste dispuesto, siendo Dios, a hacerte hombre. Estuviste dispuesto, siendo Dios, a cargar sobre tu vida todos mis errores, mis fracasos, mis pésimas decisiones. A morir para que yo viva. Señor, al ver tanto amor, no me quiero llenar de formas religiosas, me quiero llenar de tu mismo amor. Y quiero compartir al mundo el amor con que me has amado. Y quiero amar al mundo de la misma manera en que vos me has amado a mí. Señor, yo entiendo que ese mismo espíritu que estuvo sobre Jesucristo, que lo llenó de poder para cambiar todas las realidades que cambió, está también sobre nosotros hoy. Por eso no quiero vivir un evangelio distante de cómo vos vivías, Jesús, sino que al contrario, que cuando me vean a mí, te puedan ver a vos y te den la gloria. Que cuando vean mi vida, puedan decir, Señor, yo quiero lo mismo que este tiene. Padre, haz de esta iglesia, tu iglesia, una iglesia llena de obreros, una iglesia comprometida con tu reino, una iglesia comprometida con el mundo, una iglesia que es embajadora de tu reino en esta tierra, que cambia las realidades, que transforma los hogares, que sana los corazones, que libera los espíritus, que consuela a los dolidos, que sana las heridas, que da familia a los que están solos. Y cada una de las realidades que este mundo tiene, Señor, yo te ruego que lo hagas en esta tu iglesia. Una iglesia, Señor, empoderada, pero para cambiar el mundo. Señor, gracias por cada uno de ellos. Yo los bendigo, Señor, qué buenos que estén aquí con nosotros. Señor, llénanos una vez más de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por invitarnos. Y que realmente cuando nos hablen de ustedes, nos hablen de la cantidad de obreros cosechando lo que ya está listo. Ya está listo. Hace falta manos. Anímate a tomarlos. Carlos. Muchas gracias por Natán y Noelia por todo lo que han traído, compartido. El desafío para todos, para que nos movilicemos, para que tomemos nuestro lugar en la trinchera y sigamos avanzando y extendiendo el reino de Dios. A todos Dios no nos va a llamar a servir, pero a todos sí nos va a llamar a involucrarnos. Se dice que por cada soldado en el frente se necesitan 10 atrás. Por 10 soldados se necesitan 10. Por 100 soldados se necesitan 1000. Así que fíjense si no tenemos lugar en el reino de Dios. Muchos son llamados, pocos escogidos, que seamos escogidos para su gloria. Muchas gracias por la palabra y por permitirnos ser parte también de este proyecto.
de este ministerio. Gloria a Dios. Ahora vamos a participar de la cena del Señor. Ustedes en sus casas, nosotros aquí. Voy a dar dos pequeños anuncios y después cortamos la filmación y nosotros participamos de la cena. Y ustedes alrededor de sus casas, de sus mesas, en sus casas, partamos el pan pensando en esto, el Hijo de Dios, el misionero, que vino a dar su vida por vos y por mí, y que dijo que sigamos anunciando este reino hasta que Él vuelva. Anunciemos su muerte. Sí. Recuerden, el miércoles reunión de oración, tienen que anotarse con Laura el martes, y también pasar a los temas de oración. Estas 2 últimas semanas no hubo temas para compartir porque ustedes no compartieron. Los temas de oración se comparten de lo que la iglesia necesita, ¿sí? Así que el martes compartir los temas de oración con Laura y anotarse con Laura para venir aquí el miércoles a orar. Y también anotarse el viernes para poder venir el domingo a esta reunión, el próximo domingo, para escuchar lo que Dios tiene que seguir diciéndonos para desafiarnos. Y ahora leo unos versículos para participar de la cena del Señor. Que lo dijo Pablo, se lo recordó a los Corintios, y dice: yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que coman este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Cada vez que tomamos el pan, cada vez que tomamos la copa, comemos el cuerpo de Cristo sobre el cual el Padre cargó los pecados, bebemos de la sangre de Cristo que fue derramada para limpiar nuestros pecados y proclamamos que Jesús resucitó y se sigue anunciando todavía. Hoy es el día de salvación para que el reino de Dios se extienda. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Ustedes en casa, nosotros aquí. Gracias.